de Pablo Neruda en la Oda a la Crítica, que yo encontré en Madrid, porque hay dos versiones de la Oda a la Crítica, pero esta versión la encontré casualmente en Madrid, y creo que nos hace un trabajo muy sintético, pero nos pasa de comprender la crítica como un hecho negativo a comprender la crítica como un motor de avance de conocimiento. Entonces, una parte de la Oda a la Crítica dice así: gracias te digo crítica, ¿cómo crees tú que podemos avanzar en tener criterios para poder elaborar una crítica? Bien, no creo ser merecedor de tanto ahí, pero quizás porque me llamo Alberto, por orden alfabético entré primero, pero da la posibilidad de justamente de hasta digamos que discernir acerca de ciertas nociones que han estado vigentes en el campo crítico, e inclusive, como dijo Francisca, no solamente escasea la crítica acá, sino en el mundo, ¿no es cierto? Y eso no es, digamos, por un lado una casualidad, y por otro lado hay que interpretar la afirmación mía anterior en el librito como una crítica de la crítica. Sí. Es decir, el árbitro del gusto, que desde el siglo XIX estuvo operando con los nuevos instrumentos, tanto teóricos como el avance de la disciplina, obliga a tener un enfoque mucho más complejo y no ser tan reductivo y pensar que la crítica es solamente abrir un juicio, y de manera más peyorativa abrir un juicio de gustos, que es absolutamente subjetivo, ¿no es cierto? Yo creo que, como decía inclusive Solá Morales hace tiempo, que hay como unas topografías y una complejidad en el campo crítico que no permite tener una definición, digamos, unívoca respecto a la noción de crítica. Como bien decían varios teóricos, la crítica normativa desaparece cuando desaparecen justamente los grandes paradigmas de la arquitectura. Cuando entra en crisis la arquitectura moderna, ya no se sabe de qué hablar. Es decir, no se sabe a qué referirse. Y si cuando no se sabe a qué referirse, la crítica normativa carece de sentido, porque no sabe precisamente cuál es el referente al cual basarse. Y entonces es muy fácil caer en la tentación de dejarse librar por el gusto, solamente por el gusto. Y que es un gusto absolutamente, como dices tú, subjetivo, porque no hay objetividad posible en un mundo de incertidumbres y hasta de diseminaciones tan complejo como el actual. Así que en el campo crítico, en estos momentos, sí es efectivo eso, es cierto, que hay muy poca crítica porque hay muy poco trabajo referido a una reflexión de este tipo de incertidumbres digamos, de este tipo de complejidades. Si en un momento determinado se trató de contextualizar las significaciones de la arquitectura, en este momento resulta tremendamente difícil eso también, ¿no es cierto? Porque el contexto es mucho más complejo hoy. Cuando el mundo estaba escindido entre dos universos de pensamiento, o en lo que se dio por llamar la ideología, era mucho más sencillo. Pero en este momento, digamos que no solamente es complejo, desde el punto de vista del marco teórico general, del modelo social, como así también de los modelos específicos de la disciplina arquitectónica, porque en este momento es absolutamente abierto el campo. Digamos, parafraseando a Rosalind Krauss, el campo se expandió, pero demasiado, ¿no es cierto? Entonces Sí, sí, sí. hay una suerte de validación de cualquier experiencia.
Y entonces, ¿sobre qué base uno la juzga? Entendiendo que buena parte de la crítica se apoya en la vieja noción, ¿no?, de criterio de el discernimiento, es decir, separar casi diríamos que lo bueno de lo malo, ¿no?, hablando en términos un poco reductivos, pero se trataría de eso. La crítica no puede prescindir de abrir un juicio. El problema es que sobre la base de qué abres el juicio. Claro, es un problema en el fondo de poder establecer parámetros para operar, para juzgar, ¿no? Entonces, el último, por así decirlo, paradigma que tuvimos fue el paradigma moderno, que por lo demás establecía tal vez unos parámetros muy básicos, ¿no? Nos hablaba de cosas que son ahora muy contingentes, de ventilación, de iluminación, de cosas que, o tal vez de un valor físico del ser humano sin descuidar su lado más espiritual. Pero en ese contexto, Alberto, si en el fondo cualquier posición es o puede llegar a ser válida, ¿cómo uno o cómo los docentes o los académicos podemos formarnos nuestro aparato conceptual para poder ya no juzgar, sino que enseñar? Porque nuestra tarea en el fondo es una tarea de enseñar, pero uno enseña cosas que a veces no están declaradas en los planes de estudio, que van relacionadas con un hacer o un cierto saber hacer de cosas que implícitamente le vamos diciendo a los alumnos que están bien o que no están bien. No se las declaramos del todo, pero se lo decimos. Entonces, por un lado tenemos un contexto muy o hiper diseminado, pero por el otro lado tenemos la necesidad de, como decía Adorno, de saber navegar en este mundo de incertidumbres y tender hilos en los archipiélagos de certeza para poder construir y para poder enseñar, porque si no tenemos ninguna certeza, entonces cualquier posición es absolutamente válida, y entonces la crítica, como un elemento ya no que sea capaz de construir un juicio, sino que sea simplemente capaz de guiar el proceso, no tiene sentido, o no tiene cabida conceptual o epistemológica. Entonces, ¿cómo opera un profesor tratando de construir su aparataje conceptual para poder enseñar? ¿Qué crees tú que debiese tener como herramientas o cómo debiese hacerlo? Desde mi perspectiva, un crítico tiene que transparentar sus posiciones, desde dónde hace la crítica, ¿no? Porque como lo hace, por ejemplo, Robert Venturi y Scott Brown en Learning from Las Vegas, cuando dicen nosotros somos arquitectos liberales, ¿no? Y desde ahí nos planteamos liberales, entendido no liberales desde el punto de vista ético personal, sino que liberales desde el punto de vista político-económico. Entonces, pareciera ser necesario que cada crítico o cada académico pudiese al menos tener claras y transparentar además, para transmitir esto, sus posiciones, ¿no? ¿Desde dónde orienta la crítica? Sí, yo lo que quiero distinguir son, en la situación actual, digo, ¿no? Algo que ya Tafuri lo había planteado, formulado hace bastantes años atrás, acerca de que los juicios de valor en estos momentos no pueden ser específicos, sino el juicio de valor se abre hacia un grado de pertinencia de la obra o de las obras en un determinado momento histórico. Es decir, cuando nosotros, como también lo decía él, nosotros como críticos dejamos aflorar ciertas verdades, o sea, ponemos al descubierto, desmontamos una obra y le damos la significación en un contexto determinado. Esa creo que es la tarea posible en este momento en el campo crítico, porque desplazarlo a la obra individual y abrir un juicio si es bueno o malo, eso no lleva a ningún lado ese camino. Eso sería volver, y por eso la crítica inicial, ¿no es cierto?, de árbitros del gusto. Esa es la diferencia, o sea, nosotros lo que tenemos que realizar como tarea, creo, es
abrir un juicio de valor sobre el grado de pertinencia que tiene la obra en un contexto determinado y qué significaciones tiene. Y por eso es inseparable de la historia, es inseparable del cuerpo teórico, etc. Está unificado eso, porque uno necesita muchas herramientas, no solamente conceptuales, sino testimoniales y documentales, que es la historia. Entonces, con ese arsenal, con ese, digamos, con esa mochila, yo enfrento una determinada circunstancia histórica de la arquitectura y trato de extraer el significado de ella y saber qué grado de pertinencia tiene con un contexto determinado. Y voy descubriendo su carácter, y inclusive hasta económico, porque son múltiples dimensiones que tiene, que a diferencia del arte, la arquitectura está involucrada con realidades mucho más específicas y más concretas, que no se pueden excluir. Claro, mientras tú hablabas, yo me recordé de Benedetto Croce cuando dice nula ética sin estética, ¿no? O como cuando en España hablaban de que cada ética lleva aparejada su estética. Y Wittgenstein dice lo mismo, que ética y estética son uno solo. Entonces se nos cruzan los campos, porque la función ética de la arquitectura, que es la bienestancia o albergar al habitante, está relacionada y mediada con directamente con su dimensión estética también. Entonces, claro, pero los hechos estéticos tampoco son arbitrarios. A eso iba, ¿no? Que la estética en arquitectura es arbitraria. Hay tendencias, y uno tiene que descubrir como crítico, como historiador, ciertas procedencias y la explicación de ciertas procedencias. Así que en ese sentido, el campo estético no es un campo arbitrario. No. Ni subjetivo tampoco. Ni subjetivo tampoco. Claro, es que da la sensación de... A ver, yo me quedaba con otra frase que en el espacio basura de Koolhaas, que Koolhaas dice que finalmente cuando a una obra se le coloca el título de obra maestra, esa obra se blinda y ya nadie es capaz de cuestionarla o de confrontarla. Lo dice Koolhaas, que por lo demás es muy posmoderno y argumenta una cosa y luego argumenta otra, pero en eso me parece que tiene mucho sentido, porque nos está diciendo, cuando le colocamos ya una etiqueta a una determinada obra, como obra maestra, inhibimos los procesos críticos, ¿cierto? Entonces, da la sensación de que esa obra es intocable, y lo que tú nos estás queriendo decir es que la obra no solo es tocable, sino que es desmontable para que esto sea traducido a un público más amplio, y que de esto se puedan sacar aprendizajes. Claro, extraer significados de algo es aprender, ¿no es cierto? Es descubrir nuevas dimensiones, etc. Yo no mitificaría y tampoco adoptaría actitudes, inclusive hasta con cierto grado de humor, por parte de Koolhaas, acerca de la categoría obra maestra, ¿no es cierto? Es decir, puede existir para el común, una obra maestra, y quizá mi tarea sea desmontarla, simplemente desmontarla, y poner en evidencia ciertos hechos que hacen que sea una obra maestra, pero no tanto. Y eso del no tanto, o muy obra maestra, corre por cuenta del lector, en realidad, porque las interpretaciones también son libres. O sea, yo no voy a ser normativo con el desmontaje, ¿entiendes? O sea, sí, claro. estoy negando la normatividad, ¿no es cierto? Y no voy a crear una norma de la contranormatividad, digamos. Ahora, por otro lado, pienso yo que tenemos la común percepción de que en el entorno nacional hay una ausencia de crítica, ¿no? Hay una ausencia o una falta, no sé si ausencia, pero una falta de crítica que sea capaz de trascender más allá de las escuelas. Pero la crítica en arquitectura es un operador cotidiano en los procesos de aprendizaje, de taller. O sea, el taller se aprende en un proceso imperfecto, equívoco, errático, donde los docentes muchas veces no están preparados para enfrentar con sutileza las formas de decir o hacer, pero sí hay un proceso de cuestionamiento, de reflexión, de duda, ¿no? O sea, tal vez la crítica es someter a dudas, someter a juicio,
pero en ese contexto, ¿cómo se compatibiliza para ti un Estado tan transversalmente reconocido como positivo de la arquitectura chilena, si va aparejado con una ausencia tan reconocida también de crítica que debiera ser un operador para aumentar esa calidad? Claro, fíjate que es una circunstancia bastante interesante, no tan hace más o menos 10 años atrás, ¿no? Donde apareció una generación de arquitectos realmente notables y que han trascendido el plano nacional, ¿no es cierto? Si tú te refieres a esa generación, claro, hay que recordar que la generación inmediatamente anterior era absolutamente normativa. Te decía cómo debía ser la arquitectura. Y yo creo que esta generación ha demostrado justamente romper esos anclajes, ha roto esos anclajes, esos atavismos, y no prestó atención a lo que debía ser. El deber ser de la arquitectura que caracterizó al posmoderno o al llamado la arquitectura identitaria o la arquitectura nuestra, o todo ese tipo de adjetivos, era totalmente represiva. Y cuando se libera eso, se genera surge una generación que absorbe tendencias de diverso tipo. ¿Qué podría explicar uno? Bueno, en un momento, claro, había un historiador que explicó el surgimiento de esa generación como resultado de esa nueva clase social que se formó gracias a la economía neoliberal impuesta por Pinochet. Eso es una lectura posible, ¿no? Pero la otra lectura posible fue que digamos que la normatividad se ausentó, desapareció la normatividad, que es la explicación para la cual me inclino yo, para poder explicar el fenómeno de esa generación. Y a partir de eso empiezo a rastrear la formación de ese grupo, en qué lugar se formó y quiénes fueron sus profesores, y voy rastreando, es decir, voy construyendo la historia. Y entonces voy dando explicación que no tienen demasiado que ver ni con el prestigio, ni con las consecuencias personales que han tenido cada uno de estos personajes, de estos arquitectos, sino estoy tratando de explicar un fenómeno que obedece a un centro de formación y a hasta diríamos, una ausencia de normatividad. Así que eso es una posibilidad de dar explicación a eso. Ahora, sí. mi tarea en algunos casos fue justamente escribir sobre este asunto, ¿no? Y una vez en España escribí en la revista 2G o algo así, algo que justamente hablaba de la teoría del caos, la descentralidad, y que esa descentralidad hizo posible que pudiese ocurrir aquí o en Timisoara, que decía un amigo que existía en Rumanía, existía un lugar que se llamaba Timisoara y nadie conoce. Pero podía haber aparecido así, porque yo recuerdo que en esa época, estoy hablando de los años 90, 95, algo así, mucha gente en el extranjero preguntaba dónde queda Chile. Sí, ¿Entiendes? Claro. Eso es sí. un indicador de la descentralidad que tenía Chile, y que de golpe aparecen unas figuras que son destacadas y son sorprendentes porque son capaces de innovar, son innovadores, ¿no es cierto? Y tienen una visión muy particular que, desacostumbrada inclusive, respecto de ciertas materialidades, de ciertos contextos geográficos, climáticos, ambientales, etcétera, ¿sabes? Así que en ese sentido te digo que a mí me parece que es posible una explicación sin caer digamos, en esa crítica, en ese juicio que se abre acerca de lo bueno y lo malo. Entonces, poco a poco voy tratando de dar explicación a estos fenómenos. A mí
me intuyo en lo que tú dices que vas dejando entre medio, ¿no? Cuando hablas de desmontar, de reconstruir, y finalmente está lo bueno y lo malo, que entonces durante todo ese proceso del aprendizaje o del estudio de una obra, se produce mucho material, que es material también de conocimiento, ¿no? Seguro. Entonces, ya no solo la crítica, ya no solo tiene esa función de establecer un juicio, como de traducir algo para que el lector o quien sea, o el público pueda desprender de esto ciertas estrategias, ciertos lineamientos, sino que además, para el mismo crítico, hay un proceso de conocimiento de la obra en el transcurso en que desarrolla ese proceso crítico, ¿no? Entonces, Seguro. de alguna manera, la crítica es una forma de aumentar el conocimiento arquitectónico de forma, no sé si individual, pero tal vez remota, ¿no? Tal vez a lo largo del tiempo. Entonces, es un elemento que además permite ir renovándose constantemente, porque la suerte tal vez de nuestra disciplina es que la infinitud de proyectos son material de crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos, no, ya lo dijiste, ¿no? No es necesaria una metodología de la crítica, pero sí me gustaría saber si tú puedes intuir o sugerir algunos lineamientos para un proceso crítico, ¿no? Para alguien que se enfrenta y dice, miren, ¿saben qué? Esta obra me ha parecido que tiene un cierto nivel para someterla a un proceso de crítica. ¿Cómo podría operar esta persona en un proceso de crítica? Bueno, es muy difícil dar, No, pero lineamientos generales, ¿no? Como... claro, porque si no sería un recetario, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que antes que nada uno identifica un grado de pertinencia de la obra. O sea, qué grado de pertinencia tiene o relevancia tiene en mi contexto. Si mi contexto tiene una cierta linealidad y aparece un hecho singular, me detengo en analizarlo. Analizar su singularidad en un contexto y en una pertinencia general. Y entonces voy a tratar de buscar una explicación de esa singularidad. Lo cual no quiere decir que no es lo mismo que hablar de las bondades de un edificio. Sí, claro. Sino de las singularidades que tiene y cuál fue la intención de las rupturas de continuidades. Y voy a buscar, no preguntándole al arquitecto, obviamente, sino preguntándole a la obra, preguntándole a su construcción, inclusive hasta preguntándole a su cliente, qué tipo de cliente, ¿saben? O sea, digamos que la arquitectura tiene un grado de complejidad que no puede hacer, de acuerdo a un modelo científico, hacer una separación o hacer una suerte de ubicación in vitro de la obra para poder analizarla, sino todo lo contrario. La obra aparece en el barro absolutamente contaminada, y esa es la tarea nuestra, de trabajar dentro de un mundo contaminado, ¿no es cierto? Porque una operación in vitro es muy difícil, y las metodologías te proponen generalmente, porque surgen de la ciencia, ¿no? Una operación in vitro. Y esto no es posible. Mucho más, inclusive, mucho más que otras disciplinas creativas, porque esta disciplina tiene la diferencia que no tiene ninguna gratuidad en el hecho. O sea, nada es arbitrario, todo tiene una explicación, ¿no es cierto? Y es múltiple, las entradas son múltiples. Eso es lo que decía Peter Collins, decía eso hace mucho tiempo, además, ¿no? La complejidad que tiene, porque a diferencia de una obra de arte, no solamente hay un cliente de por medio, sino que hay un constructor. Y hay otros factores muy complejos que hacen bastante más, hasta diríamos rico, porque a través de la crítica arquitectónica, uno no solamente pone en evidencia el mundo de la arquitectura, sino el propio mundo. El propio mundo se despliega a través de la objetualidad de la arquitectura, quizás.
Yo creo que ahí hay una cosa que tú lo has dicho que es muy interesante, que es trabajar en el caso, en el objeto arquitectónico, como una, podríamos decir, como una búsqueda de una objetividad del objeto, ¿no? No centrarse en la periferia de lo que podría ser la descripción que hace el autor, que nos puede tratar de decir, bueno, cualquier cosa para compensar o justificar su obra, sino que centrarse, en este caso, en el proyecto o en la obra de arquitectura como una fuente, no sé si puramente limpia, pero más fiable de conocimiento, ¿no? Y entonces quería preguntarte algo, porque dijiste por ahí, no le preguntaría al autor. Yo tampoco le preguntaría al autor, pero quiero saber por qué tú lo nombraste y lo dijiste así como, el autor lo dejaría de lado, porque quiero saber por qué lo planteaste así. Por varias razones. En primer lugar, porque generalmente las respuestas son tramposas. ¿Por qué? Porque trata de inducirme a una lectura particular. O sea que hay una doble intención ahí. No solamente es una narración que trata de explicar o dar respuesta a una pregunta directa de por qué hizo tal cosa, sino cuál es la intención que está detrás de ese arquitecto que me está tratando de convencer a mí que la intención fue esa y no otra. Hay intenciones ocultas que el arquitecto no te las va a decir, pero las va a enmascarar. No digo que sea un tramposo ni un hecho deliberado, pero es una actitud natural esa. Él construye con su narración otra obra, quizá no la que estás viendo, sino otra, la de una intención que ha superado todas las limitaciones que le ofrecía el campo. ¿Entiendes? Así que en ese sentido no es que uno, digamos, el abordaje de una obra lo haga con una profunda desconfianza, sino que simplemente, digamos que la mejor fuente no sería el arquitecto. Sí, bueno, yo tengo la misma percepción que tú, que basta con la propia obra, con el propio objeto, ¿no? Y desde ahí empezar a separar, a discernir, a distinguir y ir construyendo o deconstruyendo este proceso de la obra para poder luego darle sentido o buscar ese sentido o esa razón de ser de las operaciones arquitectónicas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que produce la crítica, que es como un producto alternativo que está antes del juicio de valor, que son las estrategias proyectuales o las herramientas o las operaciones que el arquitecto desarrolla, ¿no? No hablo de las situaciones formales definidas, sino que hablo de las lógicas con las que opera el proyecto. Me parece que si el crítico se centra ahí y es capaz de comprender esas lógicas, ese material es un nuevo material de conocimiento que podría ser tentativamente algo más cercano a la teoría del proyecto y podría servir en otros casos, ¿no? No digo que usarlo literalmente, pero sí, mira cómo este arquitecto, cuál fue su estrategia para operar aquí, para resolver este problema. Yo entonces hago el proceso, que es como una intensificación del estudio del referente tan venido a menos, ¿no? Que ya se entiende solo como forma o formalismo, ¿no? Pero cuando uno es capaz de entender la razón de ser de esos proyectos, puede después entonces tomar esas estrategias arquitectónicas y utilizarlas en otros casos. Es cierto, porque inclusive cuando se le preguntó a Tafuri cuál es el sentido que tiene la teoría, no digo la crítica, sino la teoría de arquitectura, él decía, es pura especulación, salvo, decía él, si se constituye en un instrumento proyectual. ¿Entiendes? Es decir, como un marco teórico del proyecto. O sea, en ese sentido, haciendo lo que tú sugieres, que es ingeniería reversa, ¿no? Sí. Es decir, bueno, hacer una lectura a partir de la obra y tratar de descubrir ciertas leyes que orientaron al proyecto, es posible que uno descubra una ley más general de aproximación al proyecto y la pueda contaminar con otro tipo de realidades y empezar a descubrir que hay mecanismos que le son comunes
a muchos arquitectos de una determinada generación, por ejemplo, o de un determinado país, por ciertas condiciones objetivas. Así que en ese sentido creo que la teoría en el campo proyectual tiene su papel, tiene su rol. Sí, o sea, yo entiendo la teoría como un alimento para el ejercicio de la arquitectura. Desde ese punto de vista, hemos aclarado un poco esto que conversábamos previamente de cuál es la relación entre teoría, historia y crítica, ¿no? Y práctica profesional. Yo ahí creo que la relación es que hay escisiones entre cada una de ellas, pero que son parte de un todo, que no puede, en el fondo, si uno no tiene alguna de ellas, está, por así decirlo, en una en una mesa coja, ¿no? Por algún lado, entonces hablamos de un bucle o tal vez de una espiral, de un proceso más práctico, más especulativo, más reflexivo, pero es un mismo proceso arquitectónico en general, ¿no? Donde la crítica, la teoría, la historia y la práctica son partes de una misma disciplina donde tienen que interactuar. Si te refieres claro, a la disciplina arquitectónica, por supuesto, pero lo que quisiera distinguir es entre teoría y crítica. Quiero hacer una distinción, porque históricamente la crítica, pensada en el campo de la proyectación, es totalmente distinta a la teoría pensada en el campo de la proyectación. Sí. Totalmente distinta. Históricamente sabemos que existió algo que se dio por llamar crítica operativa, ¿no es cierto?, donde la crítica era una suerte de orientador o consejera de lo que había que hacer en arquitectura. Es más, eran promotores de una determinada tendencia, ¿no? Como le ocurrió a toda una generación llamada Bruno Sevi, o inclusive hasta llegar a Frampton también, ¿no es cierto? Que una suerte de la arquitectura, de un deber ser de la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces establecía una cierta normatividad, que si la arquitectura debe ser resistente o no resistente, si la arquitectura debía ser contextualista o no, si la arquitectura debía estar vinculada con las realidades contextuales geográficas, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, la arquitectura es lo que quieras ser, punto. Lo único que uno actúa tratando como crítico e historiador, trata de, primero, ubicar el grado de pertinencia que tiene esa obra. O sea que sí, tiene pertinencia en un determinado contexto, y a partir de ahí comienzo a estudiarla, a descubrirla, a desmontarla, ¿sabe? Y ese creo que es el ejercicio de la crítica. Por supuesto, no, como dijo la Francisca, no es una gran crítica, no es la crítica con mayúscula, pero es el ejercicio crítico que uno hace cotidianamente. Es decir, hoy me agarraste escribiendo un artículo crítico de un arquitecto conocido. Bien, lo hago con cierto grado de naturalidad, y estoy haciendo una suerte de arqueología de su tipología, y después de ahí paso a su estructura, y después paso a su cliente, y después paso a un montón de cosas, ¿no es cierto? Tratando de justamente de poner sobre la mesa, de desmontar el significado de la obra, ¿sabes? Esa es la tarea, que quizá no tenga demasiada trascendencia. Es decir, más trascendente quizás es una suerte de apología de una obra, ¿no es cierto?, porque se consigue más público y se consigue ser una persona más conocida, porque uno ahí sí que abre juicios, ¿cierto? Así que en ese sentido... Disculpa. Así que en ese sentido te digo, creo que hay crisis en la crítica en general, pero es posible perfectamente, creo, y de manera bastante discreta, hacer ejercicios críticos, que es un poco distinto a llenarle la cabeza a un estudiante cuando le está corrigiendo un trabajo, ¿no es cierto? Sí, tiene otro grado de complejidad. Es decir, mucho más. Yo tengo taller, ¿no? Y
Esto es lo que encontré en la web. Y disculpa, y resulta ser que me pasan cosas así como que el estudiante de arquitectura dice, me corrige, y yo digo, ¿qué hiciste algo malo? Le pregunto, ¿no? ¿Qué quiere decir corregir? Uno inicia una conversación y va hablando sobre la obra para que el estudiante vaya acompañando el diálogo y se vaya dando cuenta él. ¿Qué grado de contradicciones internas tiene? ¿Entiendes? Yo no sería incapaz de decir que un proyecto está malo. ¿Qué sé yo si está malo? Es más, no me interesa si está malo. Me interesa que el estudiante esté consciente de lo que está haciendo y tenga lógicas internas. Básicamente es eso. Porque a partir de ahí es posible que haya una innovación. Lo otro es mimesis pura. Sí, claro. Ahora, por otra parte, hablaste en un minuto de que era necesario distinguir al autor, pero por otra parte también en nuestro contexto nacional, que tiene unas particularidades sociales, el ejercicio de la crítica comporta un cierto riesgo para el autor de la crítica, porque el autor de la obra que ha sido criticada tiene un sentido de propiedad con esa obra. Entonces, yo creo que, y es también muy natural, y hay que desmontar eso también, que la obra, que la crítica es a la obra y no al autor de la obra, ¿no? Que a mí me parece que es algo que ha tendido a que la crítica sea en Chile muy laudatoria o por otro lado muy neutra, ¿no? Como que no dice las cosas finalmente, como que tú te das cuenta que se está explicando un proyecto, pero finalmente nunca se dicen las cosas o como que no se llega a expresar con claridad. Cierto. Alguna vez hay que pagar precios un poco altos, justamente en actitudes como la que tú describes, porque inmediatamente se traslada el comentario de la obra hacia el autor. Entonces el autor se siente vulnerado, ofendido, agraviado, etc. Es la tarea, en buena medida, la tarea de los que escriben, en Chile por lo menos es muy polite, es decir, es muy así que suavecita, y cuando se hace una crítica, se hace una crítica en general, como si el responsable de esto fuera el planeta Tierra o no sé qué entidades misteriosas que actúan en las municipalidades o no sé, pero nada tiene nombre y apellido. Es decir, pero en general eso es una crítica que si bien es alimentada en los periódicos, etcétera, es irrelevante en términos de lo que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? Es decir, sí. yo recuerdo que una vez, hace muchos años, yo llegaba a Chile y me dieron un pequeño encargo de escribir sobre casas. Y entonces escribo sobre casas, desprejuiciado porque era extranjero. Y entonces hay algunos que eran personas muy consagradas, quizás se hayan sentido un poquito molestas por haber simplemente descrito cierto tipo de situaciones que hacen a ciertos modelos de arquitectura. Te voy a citar un ejemplo. Tú sabes que las casas modernas no tienen personal de servicio como principio, ¿no? Entonces, si no tienen personal de servicio, no hay razón para seguir manteniendo el pantry. Es decir, no hay razón para seguir manteniendo la división tan tajante en una casa entre la parte de servicio y la parte de la familia. Y sin embargo, ese hábito se mantiene aquí. Claro. Entonces puede tener formas absolutamente modernas, pero la estructura de la vivienda puede llegar a ser anacrónica. Entonces, en el fondo no hay modernidad, porque no está entendido el principio que sustenta el espacio moderno. O si está entendido, se obvia por razones de carácter económico y social. Claro. ¿No es cierto? Que es la otra explicación también, porque sí, no claro. Solamente puede
hay gente que es mucho más inteligente que esa que no se dio cuenta, sino sí se dan cuenta, pero deben responder a ciertas demandas que el mercado le está haciendo. Y eso también hay que considerarlo. En una sociedad tremendamente jerarquizada, es perfectamente comprensible que aparezcan anacronismos, ¿no es cierto? Pero uno tiene que poner al descubierto eso, simplemente. Y ahí uno no está hablando mal del arquitecto, no está hablando mal de nadie en realidad, sino de un desplazamiento casi, digamos, cronológico del desarrollo social, ¿sabes? Entonces uno se involucra con ese tipo de críticas. Sí, sí, y ahí hay un riesgo implícito, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Claro, claro, correcto, de una confusión acerca de que, bueno, esta persona me agredió, ¿entiendes? Sí. O subestimó mi obra, etcétera, ¿sabes? Sí. Alberto, creo que tenemos que ya ir cerrando por los tiempos que comentaba Francisca, pero me gustaría quedarme con ciertas distinciones, ¿no? La crítica podríamos decir que es una subespecialidad dentro de la arquitectura, o de los investigadores o de los profesores de arquitectura, no sé cómo decirlo, pero hay una subespecialidad, pero también está en un contexto donde hay una profusión de medios y de, no sé si llamarlo pseudocrítica, pero una especie de estado efervescente, muchas veces por las redes sociales, de comentarios, de notas, de opiniones sobre el gusto, ¿no? Entonces tenemos por un lado al curador de cierta obra, tenemos por otro lado a los activistas en las redes sociales, tenemos por otro lado que para muchas veces la crítica se ha transformado en una imagen, ya no es necesario o ya no se apoya solamente en el ensayo como su formato natural o más apropiado. Entonces, hay un vacío de autores consolidados que produzcan una crítica disciplinada, más seria, robusta, conceptual y formalmente, pero también hay, por otro lado, lo que te decía yo, una variedad de instancias así como efervescentes. Entonces, ¿qué función crees tú y qué potencialidad crees tú que tienen estas dos o esta nueva dimensión, ¿no? Las redes, las imágenes, las nuevas tecnologías, para producir situaciones o ayudar o aportar de alguna manera a la crítica? Yo te lo comento porque hago taller yo también, y una alumna me decía, pero profe, ¿usted no ha visto a una youtuber que nos explica sus proyectos de forma muy entretenida? Usted debería hacerse un canal de YouTube. Y yo me quedé así, pero ¿quién es esa youtuber? En el fondo, ¿qué pergaminos tiene, no? Y me la mostró. Pero bueno, es muy buena, es muy buena. Entonces, claro, en ausencia de quien pueda de alguna manera guiar con propiedad la formación de criterio o de ciertos parámetros de actuación, aparece toda una nueva, no sé, una nueva lógica de operación de todas estas redes, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que conviven estas cosas? ¿Cómo crees tú que se complementan? ¿Es propio de las nuevas tecnologías, de los nuevos procesos? ¿Cómo lo ves tú? Claro, vivimos una realidad ahora, digamos, esa complejidad a cual me refería al comienzo de todo esto, esta complejidad también es invasiva desde el punto de vista de los medios, las herramientas que están al alcance de todo el mundo, y las herramientas que están al alcance de todo el mundo, que son tremendamente democráticas, permite que todo el mundo diga lo que se le ocurra, ¿no es cierto? Hay una capacidad de discernimiento que uno debe, digamos, como decía un poeta, Oliverio Girondo se llamaba el hombre, que no todo es vigilia la de los ojos abiertos, ¿no? Es decir, uno puede escuchar millones de cosas
pero otra cosa es saber, digamos, tener el criterio de saber qué es lo relevante y qué no lo es. Uno está sometido a un permanente bombardeo de información en este momento, pero la información en uno está decantada, siempre está decantada. Entonces, inclusive, yo creo que una de las tareas docentes, académicas que tenemos nosotros, es enseñar el decantamiento, justamente enseñar, procesar la información y centrarse en lo que es significativo. Porque las opiniones de todo el mundo pueden llegar a atormentarte, e inclusive a confundirte mucho, y especialmente a un estudiante. Lo que pasa es que la tarea docente de uno es justamente aprender a saber decantar las cosas. Entonces, siguiendo ciertas lógicas, uno inmediatamente decanta información, sabiendo además que la opinión es tan gratuita, o sea, no cuesta nada opinar, que puede llegar a ser un arma bastante peligrosa si uno no sabe decantarla. Así que en ese sentido yo creo que es una tarea docente esa, de saber formar para la información. Es decir, lo más rápido que se puede hacer, lo más, hasta diríamos, descomprometido que se puede hacer, es opinar. Y mucho más en el anonimato. Entonces, cuando se opina en el anonimato, uno tiene que tener herramientas, no de perseguir al que originó el comentario, sino por el contrario, saber decantar ese comentario. ¿Entiendes? Sí, sí. Así que yo creo que se trata de eso, o sea, no hay que dejarse amedrentar por esta invasión mediática, que es en definitiva resultado del avance de la tecnología. Claro. Así que uno no lo va a estar rechazando. Lo que sí puede estar haciendo cierto grado de despeje o de discernimiento acerca del contenido de los mensajes. Sí. Alberto, lo último, y es una pregunta, antes que pasemos con las preguntas que nos están formulando y que Francisca nos quiere comentar. ¿Qué tan necesaria crees tú la crítica en el contexto nacional contemporáneo? Primero, sí, yo creo que es una tarea necesaria en la medida que también esto es una suerte de profesión. Además si se entiende la crítica como una escritura, como una, hasta diríamos, como una parte de la disciplina que es insustituible porque tiene modalidades escriturarias distintas o expresivas distintas y modos de abordamiento también distintos, sí, yo creo que es imprescindible seguir ejerciendo esa tarea de buscar significado de los hechos y seguir desmontando las realidades, ¿no? Ustedes saben que las realidades están siempre ocultas detrás de una serie de napas que uno tiene la tarea justamente de poner al descubierto. Y es una tarea imprescindible para el conocimiento de la disciplina y para, como te dije antes, para el conocimiento del mundo mismo. O sea, que está mediado por la arquitectura, ¿no es cierto? Así que en ese sentido sí, creo que es una tarea necesaria, utilísima, y sería interesante ver cómo entra en funcionamiento en la formación de un arquitecto, que tenga capacidad de discernimiento cada vez más clara, que tenga herramientas para el análisis cada vez más, más sólidos, y esa es la tarea en la formación de un arquitecto, aparte de ayudarle a el desarrollo de su capacidad creativa, etcétera, ¿no es cierto? Y el conocimiento de ciertas competencias. Parece una contracorriente en momentos en que, por lo general, los planes de estudio están cada vez
acotando más el campo de los cursos de historia y teoría de la arquitectura, ¿no? Que debieran ser el soporte conceptual de los futuros arquitectos, ¿no? Entonces, Claro, fíjate, la afirmación que tú haces también es objeto de un análisis, ¿no es cierto? Del mismo modo que uno desmonta ciertos sitios arquitectónicos, también desmonta un plan de estudio, ¿no es cierto? Es decir, ¿en qué contexto se está desplegando un plan de estudios? En el contexto de la empleabilidad, claro. ¿no es cierto? De la economía de mercado, que es la empleabilidad. Y entonces la empleabilidad te obliga a ser súper preciso y que el empresario no gaste un céntimo en completar la formación de un novel arquitecto, sino pedirle a ese joven arquitecto que sepa ya hacer lo que tiene que hacer en una oficina al día siguiente de graduarse, ¿no? Entonces se pierde la naturaleza de la formación universitaria, que es aprender a aprender. Tú aprendes en la calle de verdad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en todas partes del mundo, salvo en Latinoamérica, la universidad te da el título. Nadie te obliga a hacer práctica profesional durante 2 años, como pasa en Europa. Y que el título te lo dé el rey de España es otra cosa también. O sea, no te lo da la universidad. Sí. Lo cual quiere decir eso, que el Estado se hace cargo de ti en tu responsabilidad legal de construir. Pero mientras tanto aprende lo que te dé la gana en la universidad. Porque la universidad no asume esa responsabilidad. ¿Entiendes? Sí. Así que te digo, en ese sentido la diferencia es notabilísima. Y entonces la tarea que le toca a uno es enseñar a aprender, que es la herramienta fundamental para que te dure toda la vida, porque si no, pobre muchacho, tú le enseñas, y ya salí del campo crítico y estoy hablando de cosas muy concretas, ¿no? Pues, sí, no, pero está bien, está bien. Tú sales de una facultad de arquitectura, aprendiendo lo que le llaman herramientas y capacidades de las competencias, ¿no? Correcto. Entonces, inmediatamente tienes trabajo. Y están todos felices durante 5 años. ¿Por qué razón están felices durante 5 años? Porque la próxima generación aprendió nuevas herramientas. Y el mercado está solicitando el conocimiento de esas nuevas herramientas que tú no habías aprendido. Y como el empresario no te paga para aprender esas nuevas herramientas, lo más barato que le sale es echarte y contratar a un joven nuevo que sepa herramientas nuevas durante 5 años. Y es una trituradora de gente, eso es espantoso, pero este tipo de currículum es realmente, digamos, perverso, si se quiere, ¿sabes? Y yo no es que estoy defendiendo que no enseñan historia, estoy hablando de un campo que te permite quizás una reflexión sobre la disciplina, ¿no es cierto?, que no te lo permite una asignatura de herramientas de competencia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo creo, y con esto ya creo que tenemos que dar paso a las preguntas que nos quieren formular a través de Francisca, es que ese es un poco el espíritu del diplomado de este laboratorio de crítica proyectual, ¿no? Hacerse cargo de forma tal vez presumida, pero no en el sentido, pero sí con mucha modestia, ¿no? De hacerse cargo de esta realidad, de hacerse cargo de esta trituradora de profesionales que cada vez tenemos la sensación que tienen menos, o no sé si es una sensación solo de los profesores, pero esta sensación de que cada vez hay menos reflexión, hay menos entorno, hay menos discusión, ¿no? Fundada y poderosa y potente. Entonces el laboratorio de crítica se plantea un poco como esto, ¿no? Quiere traer acá y poner en valor la necesidad de reflexionar, de someter a juicio, a discernimiento, a duda, cosas que muchas veces nos van diciendo que están bien, pero que no hemos nosotros caído en cuenta si realmente están bien o no. Entonces, no, yo lo felicito por esa iniciativa, porque realmente sí es notable que en un contexto como el actual haya una suerte de, bueno, de break, ¿no es cierto?, en este desarrollo tan perverso de la formación de un arquitecto, ¿cierto?, que todo el mundo asumió además, hasta tal extremo lo asumió,
que ahora con el crecimiento de las universidades privadas, etcétera, se han confundido muchas veces los roles, que el estudiante es un cliente, y entonces tiene derecho a quejarse como si tú vas a una tienda por departamento a quejarte de que no te atendió bien tal vendedor, equivalente en la universidad de un profesor, ¿no es cierto? Sí. Así que en ese sentido te digo, por ahí el coronavirus va a ayudar a reflexionar un poco más acerca de esto, ¿no? Hay que ser optimista en eso, ¿no? Francisca, Estoy acá. sí. Hay una pregunta que es para Alberto, que tiene relación en el fondo con esto que dice que en realidad hay que preguntarle a la obra. Dice, ante la dificultad de visitarla, y más encima un autor que elige lo que muestra y cómo lo muestra, ¿de qué manera en el fondo la crítica puede evadir la trampa del autor y cómo la edita? Bueno, el conocimiento de la obra no solamente es visitar la obra, ¿no? Hay un contexto más general que se puede perfectamente conocer. Más allá de que, bueno, se dice tanto el historiador como el crítico, son como policías, ¿no? Que investigan hasta encontrar o sea, que parten de la teoría de la sospecha, ¿no? Y entonces empieza a indagar acerca de algo que, por supuesto, la crítica es una actividad creativa también, ¿no? Entonces, uno imagina o se plantea hipótesis, ¿eh? Y entonces persigue esas hipótesis para poder demostrarlas, y muchas veces le pregunta no a la obra, sino al que está al lado de la obra, o le pregunta a la economía, o le pregunta al albañil, o le pregunta al usuario, es decir, indaga sobre muchas otras cosas para llegar a poner al descubierto, si se quiere, o desmontar el significado de la obra. No el significado absoluto, sino el significado relativo de la obra, ¿no? O sea que uno puede perfectamente ingresar a eso, esto es una tarea, no es fácil, ¿no? Uno cree que preguntándole al autor resuelve todo y es todo lo contrario, ¿no? Yo no sé si respondí. Sí. Aquí hay una pregunta bastante interesante. Dice, es para ambos. ¿Creen que existe una ruptura hoy en día entre los teóricos de la arquitectura y los que la proyectan? Y de ser así, ¿cómo podemos promover un encuentro entre ambas prácticas? A mí me gustaría creer que precisamente la crítica produce ese encuentro bajo estos motes innecesarios de los prácticos y los teóricos, ¿no? Todos apuntamos a lo que debiese ser un avance y una mejora continua de la disciplina, y precisamente el cruce entre los que reflexionan y los que proyectan, ya no como dos personas opuestas, ¿no? Y distintas, sino que como personas que tienen dimensiones más teóricas y momentos más teóricos y momentos más prácticos. Ya es difícil pensar en el arquitecto que pueda sostener una carrera, son muy pocos, qué sé yo, un porcentaje muy mínimo el que puede sostener una carrera de proyección continua a lo largo del tiempo. El arquitecto tiene fluctuaciones, el teórico también tiene fluctuaciones, a veces le tocará proyectar, a veces le tocará no sé. Lo que sí hay que producir es intentar, cuando el conocimiento ha explotado, es intentar construir estos campos de mediación entre las cosas para producir este cruce de ideas y de reflexión. Yo me quedo con mi experiencia en Madrid cuando yo veía a arquitectos muy prestigiosos que estaban estudiando doctorado en la universidad simplemente por el hecho de aumentar su capital de conocimiento, ¿no? Yo estuve ahí y estaba Campo Baeza, que era doctor, estaba Moneo, que era doctor, en una tradición que a mí me sorprendió, que era la tradición de los grandes arquitectos, buscaban esos campos de aumentar su capacidad de reflexión precisamente para nutrir su práctica, porque en el fondo estos campos tienen que volver a vincularse. En lo que a mí respecta, sí, por mi edad. Yo viví una generación, cuando estudiaba,
una generación donde el arquitecto aborrecía del historiador, ¿no? Y cuanto más alejado esté el historiador del crítico, mejor. Es decir, había una suerte de desprecio, y yo creo que ese desprecio nace justamente de la modernidad, en la negación por la historia, etc. Pero en las condiciones actuales, lo que es sorprendente, y eso lo he escrito en varios lugares, las nuevas generaciones de arquitectos jóvenes son muy cultos, a diferencia de la generación anterior. Son gente bien formada, son gente que conoce de teoría, conoce de historia, conoce de muchas otras cosas, que los arquitectos de la generación anterior desconocían. Así que hay una diferencia y hay un salto cuántico acá, porque el arquitecto joven tiene muchísimas más herramientas conceptuales que antes. Es decir, en definitiva, en sustitución del modelo, en sustitución de la normatividad, existe el corpus teórico que le permite de alguna manera abordar nuevas realidades. ¿No es cierto? Así que en ese sentido, sí, lo que sorprende justamente es un arquitecto joven inculto. Eso sí que no es tan frecuente, sino que es más frecuente el arquitecto joven culto. Y cuando digo culto, no digo conocer, no sé, las últimas sonatas de Brahms, sino ser culto quiere decir conocer todas las complejidades que la arquitectura te está ofreciendo y conocer realidades hasta cotidianas, o sea, estar bien informado también, ¿no? Eso forma parte de la cultura también, ¿no? Y de la cual abreva, entonces, todo el proceso proyectual abreva de todo eso, ¿no? Así que yo creo que sí, que en estos momentos están íntimamente ligados. Un joven arquitecto ahora es una persona mucho más culta que un arquitecto de, no sé, de 60 años o algo así. Y una última pregunta, más que pregunta, es pedirles que cada uno pudiese recomendar algún ensayo crítico de una obra que ejemplifique una buena crítica o una buena desarme o desmontaje de la obra. A mí me parece, y es una recomendación muy próxima, porque es del grupo de crítica al que pertenezco yo en Madrid, pero hay una crítica que hace Rafael Pina Lupianés a dos museos de automóvil, me parece que es en Stuttgart. Es un proceso fantástico de crítica de cómo se va metiendo paulatinamente dentro de los proyectos y casi uno va siendo guiado por el texto hasta que finalmente establece ese paralelo entre la obra y es capaz de explicar por qué una es más apropiada o acertada que la otra. Me gustaría dar ejemplos nacionales, pero más que ejemplos de textos, me puedo quedar con ejemplos de ciertos autores. Creo que Rodrigo García Alvarado, de la Universidad del Biobío, tiene algunos buenos ejercicios, y Rodrigo Aguilar, de la USACH, también tiene algunos buenos ejercicios de crítica, por ejemplo, cuando habla del GAM. A mí, digamos que me resulta un poco más complicado este asunto, ¿no? Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. O sea, para mí uno de los mejores teóricos, críticos, historiadores que por el momento identifico es Alejandro Cristiani, por ejemplo. Respecto de escenas internacionales, bueno, está el suizo, ¿cómo se llama? Ursprung, Philipp Ursprung. Me parece que él tiene trabajo de análisis que además cruza con el arte y cruza con otras disciplinas con muchísima riqueza, ¿no es cierto? Así que, no sé, este señor me parece que es una figura importante, y dice cosas relevantes,
y por otro lado, en el ámbito nacional, las cosas que uno lee, los trabajos que uno lee de Alejandro Crispiani son realmente muy enriquecedores y de alguna manera están en sintonía con lo que estuve planteando recién. El libro, por ejemplo, si quieren citar el libro sobre Ritoque y la vinculación con el concreto de Argentina, que escribió Crispiani, notable. Bueno, con eso cerramos en el fondo como esta sesión de preguntas. No sé si ustedes quieren comentar algo para el cierre o alguna acotación final. No, yo quisiera dejar los invitados para la próxima sesión. Sé que lo vas a hacer tú, pero me gustaría también dejarlos invitados para la próxima sesión y agradecerle personalmente a Alberto la conversación, que ha sido muy fluida y muy grata. Sí, yo Bien, les agradezco. Gracias, nada más. Nada, yo te agradezco, Alberto, por tu disposición. Como te dije en la invitación, es necesario debatir sobre el tema, hablar sobre el tema y sobre todo con personas como tú y con el conocimiento que tienes tú y Fabián. Así que 1.000.000 de gracias. Les agradezco a todos la participación, el interés y ojalá se puedan sumar el próximo lunes, que estaremos con Horacio, si no me equivoco. Sí. Horacio. Nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao, adiós.